Nunca creí en lo paranormal, hasta que una sombra empezó a correr dentro de mi casa. Pensé que era mi imaginación, pero cuando mis perros reaccionaron exactamente al mismo tiempo que yo la vi, entendí que no estaba solo. Soy de Guatemala y, aunque desde hace años me han ocurrido cosas extrañas en mi casa, lo que estoy viviendo estos últimos 8 días ha sido completamente diferente. La mayor parte del tiempo estoy solo. Hace poco, mientras iba de la sala al baño, todo parecía normal, pero al regresar, alcancé a ver una sombra correr rápidamente desde la sala hasta la cocina. Fue tan rápido que pensé que había sido mi imaginación. Traté de convencerme de que solo estaba cansado y seguí con mi día. Sin embargo, las cosas empezaron a empeorar. Objetos que siempre estaban en su lugar parecían movidos. Los peluches cambiaban de posición sin explicación. En la cocina, algunas tazas se caían solas, como si alguien las hubiera empujado. Cada día sucedía algo distinto, pero hace 4 noches ocurrió lo que terminó de convencerme de que no estaba imaginando nada. Tengo 2 perros y 2 gatos. Mientras acomodaba las camas de mis perros, volví a verla. La misma sombra. Cruzó frente a mí con la misma rapidez que la primera vez. En ese mismo instante, mis 2 perros comenzaron a ladrar desesperadamente. Segundos después, empezaron a aullar, sin apartar la mirada del lugar por donde aquella figura había pasado. Fue ahí cuando el miedo me invadió por completo. Ya no podía decir que todo estaba en mi cabeza. Mis perros también la habían visto, o al menos habían percibido algo. Lo único que pude hacer fue empezar a rezar mientras retrocedía lentamente hasta la sala, sin darle la espalda a la oscuridad. Pensé que eso había sido lo peor, pero me equivoqué. Anoche, cerca de las 3 de la madrugada, estaba acostado viendo TikTok mientras mis 2 gatos dormían conmigo. De repente, escuché algo que jamás había oído. Parecía una manada de caballos corriendo a toda velocidad, pero no era un galope normal. Entre los pasos se escuchaba el ruido de enormes cadenas arrastrándose por el suelo, y de vez en cuando sonaban fuertes azotes, como si alguien estuviera obligándolos a correr. Lo más perturbador era que los sonidos que hacían esos supuestos caballos no parecían de ningún animal. En ese momento, mis gatos se despertaron sobresaltados. Se quedaron inmóviles durante un segundo, mirando hacia la oscuridad de la casa, y sin previo aviso salieron corriendo completamente aterrados. Yo me quedé congelado, no tuve el valor de levantarme para ver qué estaba ocurriendo, y desde esa noche el miedo no me deja tranquilo. Ya no disfruto de quedarme solo en mi casa, y cada vez que empiezo a oscurecer, lo único que en lo que puedo pensar es en qué será lo próximo que voy a ver. Hay historias que parecen inventadas hasta que las cuenta alguien que las vivió. En esta recopilación escucharás relatos enviados por personas de distintos lugares, experiencias que, hasta el día de hoy, siguen sin tener una explicación. Así que apaga la luz, ponte cómodo y prepárate porque estas historias podrían hacer que mires 2 veces cuando termine el video. Hay una regla que nadie se atreve a romper en mi pueblo. Si alguna noche ves a una mujer vestida de blanco en la carretera, no te detengas y sobre todo, no intentes verle el rostro. Soy de un pequeño pueblo de Colombia, de unos 3.000 habitantes. Aquí todavía es común que muchas personas se desplacen en burro o recorran largos caminos entre los montes para llegar a sus cultivos. Son senderos rodeados de bosque donde, desde hace generaciones, se cuentan historias que todos conocen. La más famosa habla de una mujer. Los mayores aseguran que, una vez al año, aparece durante la madrugada en los caminos y carreteras que rodean el pueblo. Todos la describen igual, viste completamente de blanco, parece flotar porque no se le ven los pies, y nadie, absolutamente nadie, ha logrado verle el rostro. Cuando era niño escuchaba esa historia de boca de mis abuelos y de otras personas mayores. Siempre pensé que era una leyenda para asustar a los jóvenes, hasta que me ocurrió algo que cambió mi forma de pensar. Trabajo transportando personas que salen tarde de sus empleos. Como no existe transporte público para llegar al pueblo, muchos dependen de mí para regresar a casa. Una noche, poco antes de la medianoche,
Salí como de costumbre rumbo a la carretera principal para recoger a unos pasajeros. Al pasar por la plaza del pueblo vi a una mujer vestida completamente de blanco. No le di importancia. Era época de fiestas y todavía había gente caminando por las calles. Continué mi camino, después de cruzar el puente que separa el pueblo de la carretera y avanzar varios kilómetros. Volví a verla. Era la misma mujer. Estaba sola, inmóvil, al costado del camino. Esta vez sentí algo que jamás había experimentado. Unas náuseas intensas me invadieron de repente. Al mismo tiempo, todo mi cuerpo se erizó. Quise mirar mejor su rostro, pero era imposible. Por más que me acercaba, no lograba distinguir sus facciones. Solo podía ver aquella figura blanca observando en mi dirección. Sin pensarlo dos veces, aceleré y seguí mi camino. Durante el resto de la noche no pude dejar de pensar en las historias que escuchaba cuando era niño. Días después hablé con otros conductores que trabajaban haciendo el mismo recorrido. Sin que yo les contara lo que había visto, varios comenzaban a describir exactamente a la misma mujer. Todos coincidían en lo mismo. La habían visto más de una vez, y ninguno había logrado verle el rostro. También todos aseguraban sentir exactamente la misma sensación: náuseas, la piel erizada y un miedo imposible de explicar. Lo más extraño es que ninguno de ellos se ha atrevido jamás a detener el vehículo para averiguar quién es, porque después de verla una sola vez, todos llegan a la misma conclusión. Sea lo que sea esa mujer, no pertenece a este mundo. Lo que parecía una simple reunión para contar historias de terror, terminó con algo intentando entrar a la fuerza en la habitación. Cuando salí para descubrir qué era, vi algo que, hasta el día de hoy, no puedo explicar. Soy de Perú, y esta es una historia que jamás he podido olvidar. Tenía entre 7 y 8 años cuando ocurrió. En ese entonces, mi mamá había recibido una pequeña parte del terreno de mis abuelos para construir nuestra casa. Como apenas estábamos empezando, lo único que teníamos era una de covacha hecha con esteras, ubicadas al fondo del terreno, pasando un largo corralón. Una noche se fue la electricidad en todo el distrito. Como era costumbre, varios de mis primos, algunos tíos y yo nos reunimos dentro de aquella pequeña casa para contar historias de terror. El lugar era perfecto para hacerlo. Solo nos, ilumina- solo nos iluminaba una vieja lámpara de querosén. Afuera reinaba la oscuridad. Solo nos, uni- Solo nos iluminaba una vieja lámpara de querosén. Afuera reinaba la oscuridad absoluta. Entre una historia y otra todos reíamos y nos asustábamos, hasta que, poco a poco, el ambiente empezó a cambiar. Primero sentimos un frío extraño. Pensamos que era normal porque estábamos en la parte más abierta del terreno. Pero ese frío siguió en aumento. Y no era solo eso. Había una sensación difícil de describir, como si el aire se hubiera vuelto mucho más pesado. Las mismas historias de siempre comenzaban a sentirse diferentes, más oscuras, más reales. Entonces llegó el turno de uno de mis tíos. Apenas comenzó a hablar, ocurrió algo que hizo que todos guardáramos silencio. El poco viento que soplaba desapareció por completo. La llama de la lámpara se hizo tan pequeña que apenas iluminaba nuestros rostros, y un silencio absoluto invadió la covacha. De pronto, crack. Una mano cubierta por una bolsa negra atravesó con una fuerza brutal las ranuras de una de las esteras. Parecía intentar abrirse paso para entrar, pero era imposible. Nadie podía meter un brazo por un espacio tan estrecho. Todos gritamos al mismo tiempo y caímos de la mesa improvisada en medio del pánico. Mientras todos escapaban, hice algo de lo que todavía me arrepiento. Salí corriendo hacia la puerta trasera para descubrir qué había sido aquello. No había nadie. Solo vi cómo aquella bolsa negra comenzaba a soltarse lentamente de las ranuras de la estera. Pensé que caería al suelo, pero ocurrió algo mucho más extraño. La bolsa empezó a elevarse, muy despacio, balanceándose de un lado a otro de una forma completamente antinatural, como si algo invisible la estuviera sosteniendo. Levanté la vista y seguí aquel objeto con la mirada. Mientras ascendía hacia el cielo, las nubes comenzaron a desaparecer. En cuestión de segundos el cielo quedó completamente despejado
y extrañamente tranquilo. La bolsa siguió subiendo hasta perderse en la oscuridad. Nunca supimos qué fue lo que intentó entrar aquella noche. Han pasado muchos años desde entonces y sigo sin encontrar una explicación lógica. Lo más inquietante es que ese no fue el único episodio extraño que vivimos en esa casa. De hecho, lo que ocurrió aquella noche fue apenas uno de los muchos sucesos inexplicables que marcaron mi infancia. La casa de mi mamá sigue abandonada hasta el día de hoy, no porque esté en malas condiciones, sino porque nadie ha logrado vivir ahí sin experimentar algo aterrador. Incluso un investigador de fenómenos paranormales salió huyendo después de ser empujado por unas escaleras. Mi mamá tiene una casa en Ciudad de México, aunque todavía le pertenece, lleva muchos años completamente abandonada. No está deshabitada por falta de mantenimiento ni porque nadie quiera comprarla. Está vacía porque nadie ha podido vivir allí. Todo comenzó cuando mis hermanas y yo éramos pequeñas. Desde entonces, la casa parecía tener vida propia. Las puertas se abrían y cerraban solas. La vajilla se rompía sin que nadie la tocara. Y por las noches se escuchaban murmullos que venían del cuarto de mis abuelos. Lo extraño era que esa habitación permanecía cerrada desde que ellos habían fallecido. Nadie entraba ahí, nadie dormía en ese cuarto, y aún así las voces seguían escuchándose. Una noche ocurrió algo que jamás olvidaré. Estábamos dormidas cuando una de mis hermanas despertó sobresaltada. Nos empezó a sacudir para que abriéramos los ojos. En cuanto encendió la luz, vimos cómo la cama se movía completamente sola. No era una vibración, no era un pequeño temblor. La cama se sacudía con fuerza, como si alguien invisible la estuviera empujando. Después de eso comenzaron a pasar cosas cada vez más perturbadoras. En las escaleras se escuchaban pasos apresurados. Más de una vez alcanzamos a ver una silueta subir o bajar corriendo, aunque al revisar nunca había nadie. Las perillas de las puertas giraban por sí solas, y en muchas ocasiones escuchábamos que alguien pronunciaba nuestro nombre. Respondíamos pensando que era alguno de nuestros familiares, pero nadie nos había llamado. El miedo llegó a ser tan grande que mis hermanas y yo dejamos de dormir en nuestras habitaciones. Todas dormíamos con mis papás. Aún así no estábamos tranquilas. En las madrugadas las camas volvían a moverse, y muchas veces se escuchaba la respiración profunda de un hombre dentro del cuarto. Fue en esa casa donde vi por primera vez al llamado hombre sombra, y también al hombre del sombrero. Nunca olvidaré esas figuras. Con el tiempo, mi mamá decidió buscar ayuda. Logró ponerse en contacto con personas que colaboraban con una revista dedicada a investigar fenómenos paranormales. Aceptaron a ir a la casa para documentar lo que ocurría, pero la investigación nunca terminó. Mientras recorrían el lugar, uno de los investigadores fue lanzado por las escaleras con una fuerza que, según quienes estaban presentes, era imposible de explicar. Aquel incidente fue suficiente. Mis padres entendieron que ya no podíamos seguir viviendo allí. Empacaron nuestras cosas y nos fuimos para siempre. Han pasado muchos años desde entonces. La casa sigue siendo de mi mamá. Sigue en pie, pero permanece completamente vacía. Porque después de todo lo ocurrido entre esas paredes, nadie ha vuelto a quedarse a pasar una sola noche allí. Dicen que, si alguna madrugada te despierta el sonido de alguien rezando un rosario dentro de tu casa, no salgas a buscar de dónde viene, porque si la ves, jamás olvidarás a la mujer que reza en la oscuridad. Esta historia me la contaba la señora que me cuidaba cuando era niño. Ella aseguraba que no era un simple cuento. Decía que varias personas afirmaban haber vivido exactamente lo mismo. La llamaban la Señora del Rosario. Según cuentan, todo comienza de madrugada, cuando la casa está completamente en silencio. No hay televisores encendidos, no hay autos pasando, y todos están dormidos. Entonces, entre el sueño y la realidad, empiezas a escuchar un murmullo. Es tan débil que al principio crees que estás soñando, pero poco a poco se vuelve más claro, hasta que puedes distinguir perfectamente unas palabras. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Es la voz de una mujer. Habla despacio,
sin detenerse, como si llevara horas rezando. En ese momento el sueño desaparece por completo. La curiosidad puede más que el miedo. Te levantas de la cama, abres lentamente la puerta del cuarto y te asomas hacia la sala. Entre la oscuridad apenas logras distinguir una figura inmóvil. Es una mujer, viste completamente de negro. Lleva un largo velo que cubre su rostro y en sus manos sostiene un rosario que pasa lentamente entre sus dedos mientras continúa rezando una y otra vez. Nunca levanta la cabeza, nunca deja de orar, solo permanece ahí, como si no notara tu presencia. Dicen que algunas personas, reuniendo todo el valor que les queda, les ha hablado desde la distancia. Le preguntan quién es, qué hace dentro de la casa y por qué está rezando. Pero jamás responde, ni siquiera gira el rostro. Continúa rezando exactamente igual, como si perteneciera a otro lugar o a otro tiempo. Los minutos parecen horas y nadie tiene el valor suficiente para acercarse. Finalmente, cuando está por amanecer, la figura comienza a desvanecerse lentamente hasta desaparecer por completo, como si nunca hubiera estado allí. La señora que me contó esta historia siempre terminaba con la misma advertencia. Decía que, si alguna noche despiertas porque escuchas a una mujer rezando un rosario dentro de tu casa, no intentes averiguar quién es, porque puede que ella ya sepa perfectamente quién eres tú. Mi perro murió hace años. Lo enterramos, lloramos su pérdida y seguimos con nuestras vidas. Pero los vecinos aseguran que todas las madrugadas todavía lo escuchan ladrar. Lo más aterrador es que ahora ya no tenemos ningún perro en la casa. Soy de Perú y en mi casa siempre han ocurrido cosas difíciles de explicar, pero hay una historia que hasta el día de hoy me pone la piel de gallina. Hace algunos años teníamos un perro enorme llamado Félix. Era tan grande que su ladrido se escuchaba desde varias cuadras de distancia. Una vez estuve en la esquina de mi calle y podía reconocer perfectamente que era él quien estaba ladrando desde el patio de mi casa. Por eso, su voz era imposible de confundir. Con el tiempo, Félix murió. Fue un momento muy triste para toda la familia. Después de eso adoptamos a otro perro, uno mucho más pequeño, de color negro, llamado Toby. Él era completamente diferente. Ladraba poco y jamás hacía escándalo que hacía Félix. Un tiempo después, mi mamá me pidió que saliera a comprar pan por la noche. Cuando iba de regreso, una vecina me detuvo para decirme algo que me dejó completamente desconcertado. Oye, tu perro ladra muchísimo. Todas las madrugadas despierta a mi bebé. Además, siempre se pone a llorar. ¿Sí le dan de comer? Me quedé confundido. Pensé que hablaba de Toby, así que le respondí que mi perro era pequeño y casi nunca ladraba. La señora solo me miró con extrañeza. Cuando regresé a la casa no pude dejar de pensar en lo que había dicho. Por curiosidad le pregunté a la hija de otra vecina si alguna vez había escuchado a nuestro perro. Su respuesta me dejó helado. Me confirmó que, durante muchas noches, también escuchaban a un perro ladrar con muchísima fuerza, y después aullar como si estuviera buscando a alguien. Fue entonces cuando entendí algo que nunca había relacionado. Toby siempre se negaba a quedarse en el patio trasero. Cada vez que intentábamos dejarlo ahí, se desesperaba, lloraba, temblaba, y hacía todo lo posible por entrar a la casa. Con el tiempo, más vecinos comenzaron a comentar cosas extrañas. La señora Marta, que vive justo detrás de nuestra casa, asegura que muchas noches escucha el sonido de unas cadenas siendo arrastradas por el patio. Son exactamente las mismas cadenas con las que amarrábamos a Fénix cuando hacía demasiado desorden. A veces, incluso escucha cómo alguien escarba la tierra junto a la reja que divide nuestras casas. Pero cuando sale a mirar, nunca hay nadie. Lo más reciente ocurrió apenas ayer. Mi cuñada llegó de visita y antes de entrar me preguntó por qué teníamos un perro tan grande. Le respondí que no entendía a qué se refería. Ella dijo que, al acercarse a la casa, escuchó un ladrido muy fuerte proveniente del patio, como el de un perro enorme. Entonces le recordé algo. Hace tiempo que ya no tenemos perros, y Félix murió hace años. En mi pueblo había un hombre al que todos llamaban el Nahual.
Nadie le creía, hasta la noche en que unos policías fueron perseguidos por un enorme lobo, y minutos después encontraron al mismo hombre saliendo de entre la maleza. Vivo en un pequeño pueblo de Veracruz. Aquí hay una historia que prácticamente todos conocen. Hace unos 10 años vivía un hombre que, según muchos habitantes, era un nahual. Para quienes no conozcan el término, en muchas regiones de México se cree que un nahual es una persona capaz de transformarse en un animal, normalmente en un perro o un lobo. Ese hombre era muy conocido en el pueblo. Dormía en la calle y siempre llevaba encima trapos viejos, cobijas que la gente le regalaba o que él encontraba por ahí. Su aspecto era bastante inquietante. Además de vivir en esas condiciones, tenía una cantidad exagerada de vello en todo el cuerpo, algo que muchos comenzaron a decir que no era de una persona normal. Al principio, todos pensaban que solo eran rumores, historias inventadas para asustar a los niños, pero hubo un hecho que hizo que mucha gente cambiara de opinión. Una noche, unos policías regresaban de hacer un recorrido por una zona del pueblo. Todo transcurría con normalidad hasta que, de repente, un enorme lobo salió de entre la hierba. El animal comenzó a correr detrás de la patrulla. No parecía asustado, al contrario, perseguía el vehículo como si intentara alcanzarlo. Los policías aceleraron para alejarse, completamente sorprendidos. Lo extraño era que en esa zona no existen lobos. Ver uno ahí ya era algo difícil de creer. Pero lo más inquietante ocurrió unos minutos después, cuando finalmente lograron dejar atrás al animal y siguieron avanzando por el camino. Aseguraron haber visto al mismo hombre del que todo el pueblo hablaba. Estaba caminando solo, muy tranquilo, como si acabara de salir de entre la maleza. Desde aquella noche, muchos dejaron de pensar que la historia del Nahual era solo una leyenda, porque según los policías, el lobo desapareció exactamente en el mismo lugar donde apareció aquel misterioso hombre. Lo más aterrador no fue escuchar la voz de un hombre dentro de mi casa, fue descubrir que, esa misma noche, mis dos hermanas vivieron algo casi idéntico en sus propias casas. Tengo tres hermanas, yo vivo con una de ellas, y las otras dos viven en casas diferentes. Hace unos días, mientras estaba acostado en el sofá de la sala junto a mi perrita, ocurrió algo que todavía no puedo explicar. De la nada, escuché una voz justo detrás de mí. Era la voz de un hombre, muy grave, tan grave que no pude entender lo que decía. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo y volteé de inmediato para ver quién estaba ahí. No había nadie, pero no fui la única que reaccionó. Al mismo tiempo que yo me giré, mi perrita también volteó hacia el mismo lugar de donde había salido la voz. Lo que hizo después me dejó helada. Ella jamás había ladrado de esa manera. Comenzó a ladrar con una desesperación que nunca la había visto, como si realmente estuviera viendo a alguien. De un salto bajó del sofá y salió corriendo hacia el pasillo, persiguiendo algo que yo era incapaz de ver. Terminó frente a la puerta del cuarto donde dormía mi hermana y siguió ladrando sin detenerse. Lo hacía con tanta insistencia que, para no despertar a mi hermana, tuve que sacarla al patio. Tardó varios minutos en tranquilizarse. Cuando por fin mi hermana salió de su habitación, pensé en contarle lo que había pasado, pero ella habló primero. Con el rostro pálido me dijo que acababa de despertar de una pesadilla horrible. Soñó que un hombre había entrado a la casa para hacerle daño. Lo más inquietante era que, mientras las perseguía por toda la casa, ese hombre no dejaba de reírse de ella. Sentimos un gran miedo, pero pensamos que todo había sido una simple coincidencia. Hasta el día siguiente, mientras hablábamos por teléfono con una de mis hermanas, le contamos lo sucedido. Antes de que termináramos, nos interrumpió para decirnos que esa misma noche había escuchado a un hombre caminando dentro de su casa. Los pasos eran fuertes, como si alguien estuviera recorriendo cada habitación. Incluso escuchó cómo tiraban y rompían cosas. Nos quedamos en silencio, sin decir nada más. Decidimos llamar a nuestra tercera hermana. La que nos respondió terminó de dejarnos sin palabras. Ella también había vivido algo extraño esa noche. Nos contó que vio un hombre dentro de su casa, y desde entonces
No hemos podido dejar de pensar en una sola pregunta. ¿Cómo es posible que las tres hayamos sentido la presencia del mismo hombre en casas distintas y durante la misma noche? Siempre pensé que las historias sobre duendes eran solo supersticiones, hasta la mañana en que encontré a todo mi ganado con el pelo trenzado. Lo peor fue descubrir que mis dos hijas también habían amanecido exactamente igual. Hace muchos años tenía una finca en un monte muy apartado. Era un lugar donde casi nadie quería quedarse después del anochecer. Los habitantes de la zona decían que allí vivían duendes. Yo nunca le presté demasiada atención. En la finca tenía varios caballos, mulas y burros, así que pasaba la mayor parte del tiempo trabajando con ellos. Una noche antes de irme a dormir, sentí algo extraño. El ambiente era distinto. No corría viento y no se escuchaban animales. Era un silencio incómodo, como si todo el monte estuviera esperando que ocurriera algo. Aún así decidí acostarme. A la mañana siguiente salí temprano para darle de comer al ganado. Mientras caminaba hacia los corrales, noté unas huellas en el suelo. No eran huellas de mis animales, parecían formar un camino que se perdía entre el monte. Las vi por un momento, pero preferí ignorarlas. Pensé que después averiguaría de qué eran. Cuando llegué al corral sentí un escalofrío. Todos mis animales estaban ahí, pero había algo completamente fuera de lugar. Cada uno tenía el pelo perfectamente trenzado. Caballos, mulas, burros, todos. Era imposible que aquello hubiera ocurrido por casualidad. Miré alrededor esperando encontrar a alguien, pero no había nadie. Corrí de inmediato hacia la casa. Mi hija mayor seguía dormida. Tenía un cabello muy largo y bonito. Al acercarme, el miedo se apoderó de mí. Su cabello también estaba completamente trenzado. Entré al cuarto donde dormía mi hija menor, que todavía era una bebé. Ella también tenía pequeñas trenzas en el cabello. Fue entonces cuando vi algo que terminó de aterrarme. La pulsera de protección que llevaba en la muñeca estaba reventada. Era una de esas pulseras que, según las creencias de mi familia, se rompen cuando alguien intenta hacerle un mal o echarle el mal ojo a un niño. Mi esposa había fallecido poco tiempo antes. Desde entonces mis hijas eran lo único que me quedaba. No pensé dos veces. Tomé unos rosarios y se los puse a ambas. Las cargué, las subí a la camioneta y abandoné la finca ese mismo día. Nos fuimos a una de nuestras casas en la ciudad y durante todo el camino no dejé de mirar por el espejo retrovisor. Sentía que algo nos observaba. Nunca le conté a nadie lo que realmente ocurrió esa mañana, pero después de ver a mi ganado y a mis propias hijas amanecer con esas trenzas, supe que había cosas en aquel lugar que jamás iba a poder entender. Si llegaste hasta el final, gracias por acompañarme una noche más. Si alguna vez viviste una experiencia que todavía no puedes explicar, puedes dejarla en los comentarios. Quizá aparezca en un próximo video. Si te gustó esta recopilación, no olvides suscribirte y dejar tu like para seguir apoyando el canal. Nos vemos en el próximo relato y recuerda, algunas historias terminan cuando se dejan de contar, pero otras apenas comienzan cuando apagas la pantalla.